Agradecerle por esta oportunidad. Efectivamente, es la primera ocasión que tenemos esta oportunidad de compartir este espacio de noticia. Pero Y hemos conversado con el ministro del claro MIES. que sí, sí, sí. Estuvo por En acá, diciembre ¿no? estuvo por acá, justamente en una actividad que habíamos preparado en atención a 1000 familias que se encontraban o que se encuentran en situación de pobreza y vulnerabilidad. Con ellas pudimos hacer la entrega de 1000 kits de alimentos y ropa de vestir para estas familias que se encuentran en una situación complicada por varios motivos, ¿no? Ahí teníamos también golpeando fuerte aún la pandemia y pues muchos de ellos eran usuarios, beneficiarios de nuestros servicios de protección, de la red de protección de servicios MIES y de bonos y pensiones, y con ellos pudimos hacer esta entrega de esos 1000 kits. Ya, muy Ujú. interesante. Pero la introducción resultó como una pregunta en realidad. ¿Tiene usted, hay suficiente dinero como se manejaba antes en el MIES? Bueno, doctor, en el MIDE se maneja dos situaciones, dos programas, o mejor dicho, está en su estructura orgánica compuesto por dos viceministerios, el Viceministerio de Inclusión Social y el Viceministerio de Inclusión Económica. En el primero se manejan los cuatro grandes programas que tienen la finalidad de atender a la ciudadanía, a los grupos prioritarios que se encuentran en situación de pobreza y extrema pobreza, y básicamente envuelven todo el ciclo de vida. ¿Sí? Hablamos, por ejemplo, de los programas de desarrollo infantil, atención a personas con discapacidad, atención intergeneracional a adultos mayores y también protección especial. Estos cuatro grandes programas se manejan dentro del Viceministerio de Inclusión Social. Y para ello, obviamente, se cuenta con un presupuesto para poder desarrollarlos. Estos se generan de manera directa o a través de convenios de cooperación interinstitucional. Y el otro gran, digamos, la otra ala adicional es el Viceministerio de la Inclusión Económica, donde básicamente se manejan los temas de bonos y pensiones, escuelas de inclusión económica para personas que acceden a créditos de desarrollo humano, las ferias del encuentro, que fue una de las que tuvimos cuando recibimos la visita del señor ministro, que son espacios donde nuestros emprendedores pueden generar la comercialización directa. Entonces, esa es la estructura del ministerio como tal, y dentro de esos dos grandes componentes, pues se desarrolla toda la actividad del ministerio y básicamente ahí se despliega la mayor cantidad de recursos que tiene el MIES. Ya en lo que corresponde a lo que es administración central, contamos con recursos, pero que son básicamente para temas operativos, ¿no? Temas administrativos, papelería, tema de gestión vehicular, cuestiones así, ¿no? No se cuenta con un contingente económico inmenso como para poder contratar incluso temas de personal, talento humano, es reducido en realidad. El personal que se contratado es básicamente dentro de estos programas sociales donde se requiere de personal técnico, psicorehabilitadores, trabajadores sociales, psicólogos clínicos. Esta es la línea que manejamos, pero para que se desplieguen a lo largo de todo el territorio. Ya, doctor, sí deberíamos partir, como es una institución técnica, es eminentemente técnica este ministerio. No, no debería ser una institución politizada, digamos, está bien una política de asistencialismo, si se quiere, que no sería muy correcto, pero bueno, pero antes era, obviamente, hay que reconocerlo y nadie lo podrá negar. Yo tengo datos, información, cómo se organizaban, por ejemplo, mítines políticos y se facturaba y se facturaba como que era capacitación para personal, que habían dado esto y este otro, y eran solo aportes para ir a Quito con gente y cantidad de cosas. Un tema muy triste. Yo alguna vez ofrecí decir en detalle todo lo que sabíamos ahí y nunca lo cumplí para que vean que no soy tampoco mucho de parar. Pero después dijimos, pero habiendo tanta autoridad, ¿por qué no lo dice? Porque las autoridades debían decirlo. Doctor, ¿cuál es el presupuesto del MIES?
Bueno, como les decía, hay dos presupuestos, ¿no? Sí, pero debería haber uno grande, un general. Claro, le comento, por ejemplo, generalmente en toda la zona 7 tenemos un presupuesto dentro de los servicios sociales que bordea los 27 millones de dólares. ¿Y ¿Sí? solo para Loja? Solo para Loja son 7 millones de dólares. Sí. Esto en lo Alguien que, se lleva más de lo para Loja. perdón, Alguien lleva más. Hay una provincia que se lleva más. Porque 27 para 3 no, le comento, por no, ejemplo, no da así. también estamos distribuidos, ¿no? Dentro de la zona 7 está distribuido en 4 distritos y una unidad desconcentrada de Loja. La unidad desconcentrada de Loja atiende básicamente a 9 cantones, es su jurisdicción, es su Sí, campo de acción. pero dividido para 4 provincias, para 3 provincias no da. 27 para 7 no da. O sea, alguien se lleva más. Claro, efectivamente, Loja, la zona Loja. Pero, Son 9 millones, perdón, hay que señalar dos es cosas, que usted ¿no? dijo 7. Perdón. Tenemos en el año 2000, para el año 2022, lo que corresponde a la cobertura de los servicios de inclusión social se despliegan, como les decía, de dos maneras, ¿sí? En la totalidad tenemos 27 millones de dólares y en Loja tenemos 9 millones 211 mil Bueno, 495 dólares para más ser bien ahí exactos. está equitativo. 9 Sí, por 3, sí, 27. sí. En lo que O sea, casi corresponde, todos por se llevan ejemplo, 9. al distrito Machala, la asignación presupuestaria es de 5.284.000 dólares más o Sí, pero menos. estamos hablando ahí por distrito. Yo le preguntaba por provincia. Ah, por Por, provincia. por provincia. Sí. Entonces, bueno, se llevan todos Es que en la iguales. provincia de Lora tenemos dos distritos, el distrito Machala y el distrito Piñas. En Loja también, hay dos. Loja tenemos, claro, Loja tenemos la unidad desconcentrada de Loja y Calvas. Por ejemplo, en Calvas Claro. el presupuesto es cerca de 4 millones, 3.789.000 dólares más o Ya, menos. muy bien. ¿Y a dónde le apuntan más? Porque yo quiero llegar a algo que yo creo que va a ser súper importante. ¿Cómo se consume todo este presupuesto? Usted habló de sectores y en fin, pero realmente ¿en qué se gasta? Cuéntenos así de la manera más sencilla, como dijo un ciudadano que me encantó la llamada. Le dijo al doctor Aibar, doctor, ya pues háblenos en español. Los médicos ustedes hablan en términos técnicos que solo nosotros lo entendemos, Claro que lo que sí. sabemos de medicina. Pero él no le entendía y estuvo muy bien, estuvo muy correcto. Pues háblenos, ¿en qué se gasta la plata el MIES, por ejemplo? En la atención social, Que eso le ya saben, decía. atención Sí, social. Muy bien. Pero es un cuatro término muy grupos. ambiguo ya. Sí, Pero ¿qué es, por ejemplo? le voy a explicar, mi estimado doctor. Le decía que teníamos 4 grupos de atención. Ya, ¿Sí? ya. El primero es en el programa de desarrollo infantil, donde tenemos de los 9 millones que le mencioné anteriormente, tenemos básicamente 11 millones que se despliegan para la atención a niños y niñas de 0 a 3 años en los programas de desarrollo infantil bajo 4 modalidades, donde atendemos a 28.350 usuarios A ahí. ver, entonces esto es lo que decía un ciudadano ayer. Fíjese lo que es a veces la ignorancia nuestra. Decía que tenía una niña de 2 años que le obligan a ir le decíamos, pero no puede ser que una niña de 2 años vaya a clases. Entonces está refiriendo a estos programas, seguramente. Hay programas de desarrollo infantil donde atendemos a niños de 0 a 3 años de edad. Fíjese usted, a eso se refería el ciudadano. Yo tengo una nietita, dice que tiene 2 años y va todos los días y tiene que ir. Entonces él se refería a este programa. Hay estos 4 programas, sí. En este programa se despliega también a nivel de varias modalidades. Centros de desarrollo infantil donde acuden los niños para la atención. Pero también tenemos la modalidad de los NHs, que es personal técnico que hace visitas domiciliares, básicamente para hacer la atención con la familia y con los niños. Eso es una modalidad de atención dentro de este programa de desarrollo infantil. ¿Y eso es dónde lo hacen? En territorio, en los lugares. Por ejemplo, eso lo indico, CNH se trabaja directamente bajo convenio, sea con los GATS parroquiales, cantonales o gobiernos provincial. Y esto se despliega a lo largo de todo el territorio, los 9 cantones, los 16 cantones de la provincia de Loja, los otros 7 los atiende el distrito Calvas. Y tenemos nuestro equipo técnico donde se ha priorizado a grupos familiares que necesitan de esta atención, ¿sí? Y se despliegan a lo largo del territorio.
son atenciones domiciliares, como le decía mi estimado doctor. Sí. Ya, pero sigamos viendo cómo más se consume el presupuesto. Por supuesto, tenemos ahí otro de los grandes proyectos es el programa de atención integral para personas con discapacidad, donde se atienden a 5.070 usuarios, personas con discapacidad, ya sea física o intelectual. ¿Cómo se atiende? El bono no tiene nada que ver aquí. Ahí No, esto es los programas de atención social. Solo de atención. Solo de atención social. Llegan a visitarle para ver su estado de salud. Claro, su efectivamente, tenemos aquí también varias modalidades, ¿no? En lo que corresponde a discapacidad tenemos centros diurnos de atención integral para personas con discapacidad, donde se atiende a un número determinado de usuarios. También tenemos los centros de referencia o acogida, tenemos centros donde normalmente atendemos durante los 365 días del año a personas con discapacidad severas y que no tienen referentes familiares y que necesitan de la atención permanente de un equipo técnico para poder solventar sus necesidades. Y también una de las modalidades que está básicamente en los 4 programas, que es la atención domiciliar. Se establece un número determinado de personas usuarias con discapacidad para que nuestros técnicos acudan a sus hogares y realicen la revisión de carácter técnico con temas que les permitan a ellos una actividad y la inclusión social en la sociedad. También atención para su familia, porque es necesario que ellos puedan ser también incluidos dentro de esta sociedad, que no sean de alguna manera excluidos de algunas actividades. Ya, antes había convenios con los municipios para atención a las personas o muy ancianitos. Muy ancianitos. Ese es otro de nuestros programas. Sigue con los... Por supuesto, la atención a adultos mayores. ¿Con los 16 municipios? Exactamente. Ya. Le comento brevemente, por ejemplo, el dato que tuvimos del año anterior y que se encuentran muchos de estos convenios en el proceso de liquidación económica, técnica, y en el año anterior se firmaron 101 convenios de cooperación. 30 de ellos fueron con gobiernos parroquiales, 47 con gobiernos cantonales, gobiernos autónomos descentralizados y 8 convenios con gobierno provincial. También tenemos firmado convenios con entidades de carácter religioso, 14 convenios con entidades, organizaciones civiles o fundaciones. Entonces, en este sentido, con ellos es con quienes se despliega dentro de nuestros 4 programas de atención a personas de grupos vulnerables y pues a ellos se les entrega bajo este convenio recurso económico para que puedan asistir a las personas dentro de los procesos de desarrollo infantil, atención integral a personas adultas mayores de 65 años de edad, a personas con discapacidad, y también tenemos los programas de protección especial, que básicamente se radican en el ejercicio pleno de los derechos de niños, niñas y adolescentes que se encuentran o que fueron vulnerados por algún tipo de vulneración. 725-400, buenos días, le escuchamos, adelante. Doctor Freddy, buenos días, qué gusto saludarlo a usted. Tengo la impresión que el señor que está en su cabina es el señor director del MIES. Es el coordinador zonal de MIES, el doctor Juan Carlos Moreno. Perfecto. No sé si es que está recién posesionado o ya tiene algún tiempo, mi estimado doctor Freddy, por su medio de comunicación. Sí, tiene algún tiempito ya. Perfecto. Bueno, primeramente me voy a identificar porque eso ha sido siempre mi norma de conducta. Le saluda doctor Freddy Aponte, el ingeniero Wilson León. No, pues me parece bien que las personas se identifiquen. Mi felicitación por esa norma de conducta. Muchas gracias, mi estimado doctor. Le comento que acá arriba en Yaguarcuna tenemos un foco de infección, mi estimado señor coordinador del MIES, en cuanto tiene que ver con una casa donde funcionaba antes la guardería del MIES. Doctor Freire y ciudadanía lojana y mi estimado representante del gobierno nacional, más de 6 años venimos lidiando, créanme, y esto se ha vuelto ya impotente esta situación, porque inclusive los estudiantes del Bernardo Valdivieso han hecho ahí su guarida, los centros educativos que están aledaños han hecho ahí su lugar para diversidad de actividades.
Doctor Freddy, yo quisiera que nos dé una mano en este aspecto, ahora que usted ya puede directamente con su medio de comunicación buscarle una solución a este tema, porque definitivamente no sabemos a dónde apuntar. Vinieron de Inmobiliar de Cuenca a hacer una inspección hace más de un año. A lo mejor por la pandemia es entendible que no han podido dar el informe o no sé qué es lo que ha pasado, pero definitivamente nosotros estamos muy conmovidos, todos los moradores. Hace unos 20 días estuvo el Consejo de Participación Ciudadana y el primer punto que se enfocó fue ese. Toda la ciudadanía del sector está preocupada porque inclusive hay drogadicción, alcoholismo, un sinnúmero de cosas que se dan ahí y no hay quien ponga orden en esta situación. Entonces yo le voy a dejar mi número de teléfono y usted, doctor Freddy, lo tiene para que por favor nos comunique. Yo soy el presidente aquí de la Junta de Desarrollo Barrial y quisiera que nos dé una mano, mi estimado amigo, por favor, en este aspecto. Yo no sé si tiene conocimiento o qué es lo que está pasando, si es que tenemos inclusive que derrocar ese bien de ahí. Se está destruyendo, solo la gente que entra se droga, manda botando las ventanas, las puertas al suelo y es un relajo terrible. Muy bien. Entonces, mi doctor, yo le pido que está bien. me disculpe, por favor. No, Muchas está gracias. bien, no, está bien. Sí, efectivamente, bueno, para darle contestación al amigo que nos acaba de llamar, efectivamente, ahí hay una edificación que era parte de los bienes inmuebles del Ministerio de Inclusión Económica y Social. Nosotros, como primera acción, tuvimos el conocimiento ya de este tema y lo que generamos es una minga de limpieza con colaboración de la caballería, de los militares, para poder hacer una limpieza, un adesentamiento de este inmueble, que básicamente y legalmente le pertenece ya a Inmobiliar. ¿Sí? Está ese proceso de traspaso porque era un bien que se pasó a Inmobiliar y que obviamente ellos tienen que generar el trámite legal correspondiente para que definitivamente darle el formen uso parte. que se y que requiere. puedan dar el uso que se requiere. Claro. Nosotros, hay otra persona en la línea, permítame, ingeniero. Doctor, perdón. Buenos días, 725-400. Doctores, muy buenos días. Quería pedirle un favor al director de riesgos. Le saludo desde el sector El Pedestal. Nosotros tenemos un problema sumamente grave desde hace 17 años. En la parte posterior, frente a la bomba de la llave, se construyó un edificio y yo no sé cuál persona dio el permiso para que construyan este tremendo edificio que está perjudicando al conjunto El Nazareno que queda en la parte de abajo. Y cuando llueve, las aguas servidas de todo el sector de todas las casas sale por el pozo de revisión del conjunto El Nazareno. La vez pasada vinieron los del Ministerio de Obras Públicas del municipio y excavaron allí, pero nuevamente es una pileta que se ha formado allí en una de esas Bueno, muy bien, abreviemos, mi señora, si es tan amable, por favor, concrétele. En una de esas van a derrumbarse las casas porque se está metiendo el agua a los domicilios, hasta incluso a los inodoros. Ya ahí ya tiene, doctor, la denuncia. Muy agradecido, le ruego, por favor, a abreviar para poder avanzar, porque estamos en esos temas realmente, mi estimado doctor, nosotros como Ministerio de Inclusión Económica y Social no tenemos competencia alguna sobre esa situación. Exactamente, no es un tema que nosotros lo podamos manejar. Ya ve, ahí está, mi señora. Y hay que canalizar ese reclamo, claro, pues, efectivamente, al municipio, seguramente, en primera instancia. En primera instancia. Todo es municipio cuando son problemas de la ciudad, del cantón, todo es el municipio. Entonces, estábamos exactamente en las personas, en los ancianos. Exactamente. Entonces, como le había comentado, mi estimado doctor, nuestro presupuesto está asignado para hacer la atención. Los 16 cantones. Los 16 cantones, sí. De Loja. Tienen el dato que le estoy dando del presupuesto es de toda la zona 7, mi estimado doctor. Sí, Loja, claro. Zamora y El Oro, y obviamente hay presupuestos que están asignados por distrito y por zona, por unidad desconcentrada. Los municipios de El Oro también tienen, todos. Por supuesto. Le comento, Zamora, por ejemplo, en el año anterior, no le comento de este año porque estamos en curso de la firma de los convenios y el dato exacto de cuánto se van a lograr firmar aún estamos pendientes, ¿no?
pero es importante mencionar y que conozca la ciudadanía que en el año anterior se firmaron 284 convenios de cooperación interinstitucional. ¿Con quiénes no? Con GATS parroquiales 75, 160 con gobiernos autónomos cantonales, con gobiernos provinciales 10 convenios de cooperación, con entidades religiosas 7 y con organismos de la sociedad civil 32. Y en estos se desplegaron o se entregaron 15 millones de dólares para atender estos Denos un programas. ejemplo de organización civil. Fundaciones básicamente que no tienen fines de lucro, pero que tienen entre sus estamentos poder atender a grupos de atención prioritaria. Ese es un tema que ojalá los gobiernos... En ese caso creo que el presidente Correa por ahí sí ponía orden en eso. Yo a ver, soy correísta hoy día, excepto por un contrato que hizo Albornoz. 168, compró unas turbinas, no llegaron nunca más y le compró a Cuba. ¿Cómo puede ser posible? Solo en este país se ve que se arman fundaciones para pedirle plata al Estado para regalar a ellos. O sea, se supone que es una fundación a la que yo como ciudadano, yo voy a pedirle a la fundación pues para que me ayude, porque ellos tienen dinero, tienen recursos, por eso los ricos arman fundaciones, los filántropos arman fundaciones para dar plata. Aquí la viveza criolla en el Ecuador, y en este país, que yo soy muy vivo, ahora no tengo un centavo medio partido por la mitad, pero me armo una fundación y digo, doctor Moreno, ayúdeme, necesito recursos, vive, yo llego a estas gentes, yo ayudo, puras campañas políticas, pura manipulación, créalo, doctor, y mire cuántos dijo, 37, me parece 32. que 32, en como toda soy la zona exagerado 7. le subí 5, pero 32, oídmelo bien. Por eso es interesante estas entrevistas, sacamos datos, sacamos información. Algún día ya veremos cuáles son. Fundaciones que ustedes nunca jamás las han oído, manejan recursos públicos, siendo entidades privadas, de derecho privado, pero manejan recursos públicos y con el cuento de que ayudan. ¿Y el Estado entonces para qué queda? Le comento algo en este sentido, por supuesto, le comento algo en este sentido, mi estimado doctor. Nosotros con quienes tenemos mayor afinidad en realidad de generar este tipo de convenios son con los gobiernos autónomos, porque primero que nada cuentan con recursos, cuentan con infraestructura y además la ley les indica que ellos tienen que asignar no menos del 10% de su presupuesto para poder generar la atención social. Obvio, yo tengo una fundación y aporto con el 90% y hay un 10% que necesito que el Estado me ayude para complementar una obra, pues yo obviamente que ahí sí me alivio. Pero aquí son fundaciones que no tienen un centavo partido por la mitad. Yo las conozco, yo las he visto. La participación es 70%, el MIES 30% la entidad. Sí, pero nadie les hace un meter para saber si es cierto que lo aportan, porque es, como dice el doctor Flores, puro toquen, y eso hay que... Le comento que, por ejemplo, para nosotros poder realizar la firma de los convenios... Bueno, hay municipios que tienen más atención, es decir, que tienen más viejitos, por ejemplo, más ancianos que otros, ¿correcto o no? Sí, depende de la focalización de los adultos. El que no tiene ancianos. Bueno, básicamente en todos los sectores están focalizados grupos de atención prioritaria en caso de adultos mayores, ¿no? ¿Cuál tiene más y cuál en el que escasean y en el que abundan? Debe ser Loja el que abunda. Claro, obviamente, porque es una ciudad más grande. Claro que no sé, Catamayo también puede ser que abunden, está cerca. La mayoría de Loja ya se van a calentarse. Le doy un dato, por ejemplo, en adultos mayores, en Loja se atienden a 5.870 adultos mayores. 5.870. Sí, en lo que corresponde el número. Claro que sí. En lo que corresponde, por ejemplo, al distrito Machala, se atienden a 1.557. En el distrito Piña, 2.137 adultos mayores. En Calvas, 3.379. Y en el distrito de Zamora, 1.590 adultos mayores. Para los zamoranos, pero porque es menos población. Es menos población. Esto está no también, vayan a creer obviamente... que es porque comen más yuca, más plátano, no, es menos población, eso es todo. En Loja, pues obviamente también hay más. ¿Cuánto era en Loja? 5.870 adultos mayores. 5.870, es altísimo, ¿no? ¿Y les atienden con qué? ¿Con presupuesto para alimentación?
Claro, dependiendo de la modalidad de atención. Como le decía, nuestros servicios tienen varias modalidades. Por ejemplo, en atención a adultos mayores tenemos centros diurnos donde se atiende en espacios de 45 adultos mayores, por ejemplo, priorizados, ¿no? Aquellos que tienen esa necesidad básica, que no tienen el sustento, donde se realizan varias actividades, ¿no? Actividades cognitivas, físicas, para poder promover un envejecimiento digno, y también con alimentación. Claro. Hay atención domiciliar para adultos mayores, también desplegados en todo el territorio. Vamos a los mensajes, ayúdeme por favor. Por eso le rogaba que abrevien un poco, porque... pues hermano, sea serio, dice. Bueno, dice que ¿cómo sabrían hacer los de la Revolución Ciudadana, entre comillas, que hasta para hacer campaña tenían plata? O sea, yo por un lado, me refería en el tema de las fundaciones, que Correa les puso un poco un estate quieto también. Había mucha proliferación de fundaciones que las van fundando solo para beneficiarse del Estado. Hay fundaciones que las fundan, así, perdónenme, que redunde con entereza, las fundan pero solo para beneficiarse del Estado y hacer campañas políticas. Eso es un modus operandi en este país propio de la viveza criolla. Las fundaciones tienen que ser con plata propia, con plata que salga del bolsillo. Otro amigo dice, ¿de dónde se sacan tantos y tantos productos para los famosos kits de ropa y atunes que entregan diariamente? Bueno, sardinas aquí... no entregan, veo solo atún. Ya. Claro. Entonces, ¿por qué? ¿De dónde sacan todo eso? ¿De la aduana? Le comento, exactamente. Nosotros en el año anterior pudimos hacer una gestión y concretar la entrega de más de 4.300 productos, entre ellos ropa y calzado, ¿no? De los cuales se va a distribuir a lo largo de todo el territorio, dependiendo de la necesidad, obviamente de la urgencia, donde se haya establecido alguna calamidad, sobre todo, por ejemplo, en esta época invernal, donde hemos identificado en algunos sectores, en algunos cantones, donde hemos llegado a las personas damnificadas con este tipo de ayudas. Pero eso son donaciones directas de la SENAE para que nosotros podamos hacer entrega y ayuda humanitaria en este sentido. No, yo sé que usted lo hace con toda la prudencia del mundo. Cuando dice donaciones, imagínense, tenemos que nos vamos a poner pilas en los términos. Por ejemplo, fundaciones con plata del Estado, donaciones quitándole a la gente, y ellos que donan. La donación también es un acto de filantropía. Ellos no donan, ellos quitan y toman porque no pueden hacer otra cosa. Pero no podemos admitir esos términos, esos eufemismos, tienen que ser correctamente aplicados. Nada de donaciones, ellos no están donando. Uno dona cuando coge de su plata. Me recuerdo uno que se pateó los terrenos y después quería devolverlos como donación. No se entendía. Por eso me quedé traumado con ese término. En Catamayo, dice, terminaron los programas de ayuda para los centros que existían, convenios con el municipio de Catamayo. ¿Qué se ha vuelto a hacer para atender? Bueno, yo le comento un temita que surge ahí. En el año anterior finalizaba un proyecto de inversión, ¿sí?, para atención a adultos mayores. El proyecto de inversión tenía inicio en el año 2019 y finalizaba el 31 de diciembre de 2021. Quiere decir que esos fondos no se contaban para poder dar continuidad a alguno de los programas, pero sin embargo de aquello nosotros como ministerio hemos refocalizado la atención para estos adultos mayores y básicamente se refieren al tema del Centro Diurno San Vicente en Catamayo, donde se atendían a 35 adultos mayores en una modalidad de centro diurno. Lo que hemos realizado nosotros como ministerio es focalizar la atención directa a estos adultos mayores, se va a hacer la atención domiciliar y muchos de ellos, 28 de ellos reciben bonos y pensiones. Quiere decir que de alguna manera el Estado está cubriendo también la asistencia a estos adultos mayores. No se ha desprotegido, no se los ha dejado, no se los ha dejado sueltos y siguen recibiendo atención. Doctor, otros mensajes más, por favor, le ruego solo atenderlos. Buenos días, dice el señor, ¿cuándo empiezan a atender presencialmente, ya que los centros de atención son de alquiler y no cuentan con recursos para el pago del alquiler? Lo están pagando de su bolsillo las coordinadoras, dice este mensaje. Otro mensaje dice, buen día, dice, se llega a la bella tierrita y uno se alista a escuchar su magnífico noticiero, pero no hay señal en la radio de televisión. Excelente. No, pues eso fue de mañana. Doctor, no estoy leyendo a ti. Si me permite algo con el tema de las organizaciones sociales y las fundaciones,
Debo mencionarle también que nosotros hacemos ese análisis de la revisión de los documentos para la actualización y la conformación de las fundaciones. Adicional, para la firma de convenios con organizaciones, sean de carácter religioso, organizaciones sociales o GATS, se hace una evaluación al finalizar el periodo de ejecución del mismo. Esto quiere decir que, por ejemplo, con cualquiera de las fundaciones que en el año anterior se tuvo un convenio de cooperación, al finalizar el mismo se realiza una liquidación técnica, económica y una evaluación de cómo se han generado los servicios a los usuarios. Esto les permitiría a ellos, si no llegan a tener el puntaje correspondiente, en el siguiente año no serían considerados para que puedan realizar esta misma ejecución en la prestación del servicio. Entonces es algo que nos permite a lo interno del Ministerio de la Zona 7, en todo el país en realidad, de todas las 9 zonas del país, realizar una evaluación de estas entidades cooperantes. Es algo que se está realizando y que se ha puntualizado ahora y que debemos de hacerlo más estrictamente, justamente para que estos recursos que han sido asignados, que sean entregados por parte del Estado, sean bien utilizados y que los servicios se generen de calidad, con toda la eficiencia y la calidez que se necesita. Doctor, ya sé que aquí somos un poco huraños a lisonjear a nadie, pero me parece que está llevando adelante esta institución de manera seria, responsable. Sí, ojalá que no se contamine, no se deje de utilizar mucho, porque siempre hay gente que quiere aprovechar de las instituciones del Estado para hacer sus campañas electorales. Por ejemplo, solo una observación de repente, por ejemplo, estas donaciones, la aduana quita a la gente y nosotros la repartimos, así no hay ni por dónde perderse, pero obviamente ustedes cumplen con su trabajo y lo hacen bien. Me parece que va bien la institución, a la gente hay que ayudarle. Mire el caso de la niña, que lacera el alma. Yo ni siquiera quiero hablar. Cuando se trata de niños es una cosa que lacerante, ¿no? Porque aún hay pobreza. ¿Qué hace una niña pastando una vaca? ¿Ah? ¿Qué hace una niña ahí trabajando a esa hora? Entonces, no hemos superado estos problemas de la pobreza de la gente. Tenemos que avanzar. Manéjelo bien ahí, doctor. Yo creo que es una institución muy linda, ¿no? Alguna vez comentábamos con un amigo, no se necesita ser un país comunista, socialista, con etiqueta. Son las obras, son las acciones las que dice. Por ejemplo, cuando tú ves un banco de fomento que ayuda a la gente, que presta con intereses bajos, ya tenemos un posicionamiento ahí de orden político, socialista. Cuando tú ves un MIES, por ejemplo, le decía a un amigo, obviamente estoy poniendo un ejemplo porque el banco de fomento no es un ejemplo de país socialista, porque los intereses son más altos que la banca privada y más difícil sacar un préstamo. Entonces, pero antes le ponía siempre el ejemplo, que son instituciones creadas para asistir, para ayudar. El BIES es otro, doctor. Exactamente. Tenemos esa oportunidad grandiosa de poder generar esta ayuda y la atención a grupos prioritarios, como lo manda la Constitución, y obviamente este trabajo se requiere de un equipo comprometido, un equipo técnico también de mucha responsabilidad y sobre todo también demanda de tiempo, ¿no? Todo ese tiempo que se necesita porque estar pendiente. Ayer estuvimos visitando también los servicios en cantones como Cariamanga, Gonzanamá, donde estamos haciendo una revisión en situ de la entrega de los servicios por parte de los cooperantes. Esta revisión lo ha pedido que se realice el señor ministro en todo el país, ¿sí? Son con ellos con quienes entregamos los servicios para adultos mayores, para personas con discapacidad, niños y niñas, adolescentes, así que nosotros estamos en esa responsabilidad de poder hacer la revisión, que los recursos que se entrega por parte del Estado para la asistencia social sean utilizados de manera correcta y eficiente.